Buenos días, mis amados, amada iglesia, amados amigos, gente que está hoy conectada. Buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. A los que tienen allí en su casa la palabra, el libro, ábralo por favor en Apocalipsis 3:15. Es un mensaje que da el ángel de la iglesia a una de las iglesias, la Odisea. Pero en esta mañana vamos a tomar esa palabra también para nosotros. Dice en el versículo 15 del capítulo 3, yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, tengo poder, tengo gloria. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál Dios? Ese es el pensamiento del mundo. Pero muchas veces empezamos a caminar como cristianos, como gente que conocemos del Señor, empezamos a caminar por ese camino. Y debemos tener cuidado porque realmente estos son los últimos tiempos. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, aún ni de Dios. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo, dice el ángel del Señor, que de mí compres oro refinado, dice el Señor, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, mi amado, la santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra es la única que nos da luz en el camino. Para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso, guarda mis cosas con celo y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bendito y alabado sea su santo nombre. Solamente arrepentirse, confesar el nombre de Jesús, poner su vida en las manos de Él y caminar con Él, caminar en santidad. Hoy vamos a celebrar un día muy especial para nosotros, todos los que conocemos del Señor, y es la recordación de la Santa Cena, la última cena que Él tuvo con sus discípulos. Entonces, allí donde tú estás, entrégale en esta mañana, este día al Señor y disfruta con Él de estos momentos. Vamos a alabar y vamos a adorar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te adoramos, Rey. Señor, esa gracia sublime tuya, Señor, que nos guarda y nos cubre. Quien vence el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste
Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz del Calvario tuya, porque allí la diste por mí, por mi redención, por mis pecados, por mi salvación. Gracias, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagar tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias hoy te damos, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta preciosa mañana que Él nos regala hoy. Gracias, Dios. La gloria y la honra sean para Él, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea dada al Dios de la gloria. Gloria a Dios. Qué bueno volvernos a ver en este día precioso. ¿Saben ustedes qué tiene de especial este día? Pues que este día lo hizo el Señor. Entonces, como este día lo hizo el Señor, entonces hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Esa es la belleza que tiene el día de hoy. Bueno, mis amados, qué bonita canción. Gracias sublime es el Señor. Necesitamos de Él a cada instante.
Esta mañana en oración yo le decía al Señor, Señor, gracias por habernos permitido conocerte. ¡Qué maravilla! La vida cambió totalmente, pero diametralmente opuesta, la vida de ahora y la vida de antes de conocer al Señor. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que cada día profundizar un poquito más en su palabra. ¡Qué bueno! Vamos a ir a la palabra de una vez, porque siempre el tema es un poquito extenso y voy a tratar de sacarlo bien, lo más claro posible. Le pedimos al Señor que nos ayude, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para nosotros poder entender lo que Él nos quiere decir en esta mañana. Génesis 3:16. Mire lo que dice. Esto es una porción muy conocida de la palabra del Señor. Hablamos de ella hace poco. Y dice así, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste. Bueno, aquí puede alguien decir, pues ¿cómo así? Entonces, si la esposa no le puede decir nada al esposo, y entonces lo que él diga es, no. Debemos entender, Dios primero le había dado una orden a Adán, directamente, Adán responsable. Tú eres el responsable de esta casa, llamada Edén. Bueno, pero entonces, en lugar de mantener la orden de Dios, se puso a hacerle caso a la esposa. No quiere decir que no le hagamos casos a ella. Ellas tienen la razón en muchas circunstancias de la vida. Pero cuando Dios habla y dice, esto es así, puede venir la esposa, puede venir la suegra, puede venir quien quiera venir, tenemos que obedecerle al Señor. Entonces ahí lo que el Señor le está diciendo, por cuanto usted escogió lo que le dijo la esposa y no lo que yo te dije, entonces, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, por eso, por haber hecho todo eso, desobedecido a mi palabra, maldita será la tierra por tu causa. Maldición. El pecado siempre trae maldición. Eso no tiene discusión alguna, ni esto hay que ponerle hermenéutica, lo que sea. No. El pecado siempre trae maldición. Entonces dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra desde donde ella fuiste sacado. Bueno, la verdadera libertad. Así he llamado el tema de hoy. La verdadera libertad. Y al final vamos a descubrir por qué es la verdadera libertad. Bueno. Nosotros no tenemos culpa, no arrastramos castigo espiritual eterno por los pecados de nuestros antepasados. Pero sí hay algo que no podemos evitar, que son las consecuencias de ese pecado. Empecemos por Adán y Eva. Desde cuando ellos desobedecieron la voz del Señor, a partir de ese momento vino la muerte y vino el dolor a nuestras vidas. Gracias a Adán y Eva, como decía un predicador, algún día los voy a encontrar por allá en el cielo y les voy a así ¿cómo llaman? Un coscorrón en la cabeza. Un cocotazo en la cabeza. Porque mire todo lo que estamos pasando por culpa de ellos. Porque heredamos las consecuencias de ese pecado, nosotros, y aquí estamos todavía. Bueno, entonces, todo lo que eran los males de la humanidad empezaron con nuestros antepasados. Nuestros antepasados también pecaron, y muchas de esas enfermedades nos llegaron al presente, y muchas de esas enfermedades pasarán a los nuestros. Cuando nosotros llegamos al Señor, si hay una oración permanente, es que nosotros en el nombre del Señor levantamos toda maldición sobre nuestras vidas. Pero bueno, la tendencia al pecado está en el ser humano.
Hasta el día que nos muramos, no va a decir, no, es que el pecado, yo ya ni me acuerdo. No, el pecado está ahí, el enemigo está ahí. Tuvo el valor de ir al desierto a tentar al Señor Jesús. ¿Cómo no viene a meterse con nosotros? Pues claro, nos ofrece el oro y el moro. Y desde allá, desde Adán y Eva, es que viene muerte y dolor a nuestra vida, o dolor y muerte a nuestras vidas. Entonces, las enfermedades empezaron con ellos, llegaron al presente y muchas enfermedades estarán de las que sufrimos nosotros, estarán en nuestros hijos. Si hay algo que nosotros debemos tener presente permanentemente, es recordar el momento en el cual le pedimos perdón al Señor. Un día, arrepentidos, nos dimos cuenta que, wow, yo no soy tan bueno como creía. He hecho cosas absurdas, tontas. Bueno, le pedimos perdón al Señor. Le pedimos el perdón al Señor y bueno, algunas de las cosas de nuestros antepasados pasarán a nosotros. Existen las enfermedades que van de una generación a otra. Hay muchas enfermedades que las han sufrido los tatarabuelos, los abuelos, los padres, hasta nuestros días, y seguirá con nuestros hijos. Una oración permanente que nosotros debemos tener en nuestra boca es clamarle al Señor que esas enfermedades, porque el cuerpo es físico, pero hay algo más poderoso que el cuerpo físico, que es el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Entonces, debemos aplicar el poder del cuerpo espiritual, del Espíritu de Dios en nosotros, y aplicar la fortaleza de nuestro propio espíritu, de nuestra alma. Acuérdense ustedes que el alma, nosotros somos básica y fundamentalmente alma. Entonces, el alma es lo que trasciende. Después de que muramos, es el alma. Entonces, lo más importante que debemos mantener, alimentar, formar el alma, e ir sacando cosas de allí que no nos sirven, no nos convienen. No, es que yo nací así, así soy, y así era mi papá, así era mi abuelito, así era mi... No, podemos cortar con cosas que no nos convienen. Enfermedades, tendencias, pecados, en fin, no. Eso todos los días tenemos que estarlo cortando, porque muchas veces, sin darnos cuenta, los estamos imitando. Estamos haciendo cosas que ellos hacían, nuestros padres hacían, nuestros abuelos hacían, nuestros antepasados hacían. Y bueno, eso es así sucesivamente. Vamos a leer Génesis 9:20, pero vamos a ver algo interesante. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como padres? La vamos a ver. Génesis 9:20. Aquí hubo un suceso muy interesante. Ustedes se acuerdan que Dios llama a Noé, hablamos de Noé la semana pasada. Noé vino a ser como una especie de casi que de salvador, de redentor, porque el Señor lo reunió en su familia, lo montó en una barca inmensa donde metió animales de muchas especies, entró su familia, vino el diluvio y bueno, en algún momento el viejito Noé dice que comió unas uvas del campo después del diluvio, mucho tiempo después. Ya habían pasado muchos años, ya tenía hijos grandes y dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, o sea, plantó uvas. Entonces, en algún momento dice que, versículo 21, Génesis 9:21, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando ahora estaba descubierto quiere decir que estaba desnudo o se había quedado destapado, se quedó por la embriaguez, se quedó destapado y seguramente se veía su desnudez. Y entra un hijo llamado Cam, que fue el padre de Canaán. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué hizo?
¿Lo tapó? No, salió corriendo donde sus hermanos, dijo, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Los dos hermanos, versículo 23, eran Sem y Jafet. Y dice que ellos tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, la ropa de Noé, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. No querían ni de verlo, mirarlo, porque pienso yo en ese momento ellos dijeron, sería irrespetuoso. Sí está desnudo porque bebió y se embriagó. Pero Cam lo que hizo fue ver su desnudez y burlarse de él y salir a contarle a los hermanos que venga, mi papá está allí desnudo. Pero Sem y Jafet no. Dice que tomaron la ropa y se fueron caminando de para atrás para no ver la desnudez. Y dice que cubrieron la desnudez de su padre, teniendo los rostros vueltos, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24, estamos hablando de Génesis 9, 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? Cam. Versículo 25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Ustedes sí notaron lo que dice ahí? Ahí no dice, maldito sea Can, que fue el que lo vio desnudo y se rió de él. No, maldito sea Canaán, su hijo. La maldición vino sobre su hijo. ¿Eso qué quiere decir, mis amados? Sin lugar a dudas, cuando el padre comete pecado, el hijo lo recogerá. Los hijos vienen a pagar lo que no hicieron, lo que ellos como personas individuales no hicieron. Vienen a pagar los pecados de sus padres. Alguien diría, oh, pero eso es injusto. Miren ustedes, aquí en nuestro país hubo una persona, un gran comerciante en droga, en cocaína. Bueno, en algún momento hizo cosas impresionantes. Bueno, eso todo el mundo venía contra él. Bueno, en algunas circunstancias murió. La autoridad le quitó la vida. Pero su hijo, que todavía anda por ahí, yo lo he oído hablar en varias oportunidades y da tristeza, porque él de cierta manera no es libre de andar donde él quiera, como cualquiera de nuestros hijos que puede ir a un parque de diversiones y correr por todo el parque. No. Puede tener amigos, nuestro hijo o nuestro nieto, puede ir al colegio con sus amigos. No, él no. El hijo de este hombre, de este narcotraficante, tiene una vida muy azarosa. Y es de lo que está hablando ahí el Señor. El Señor no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, que es el hijo de Cam. Las generaciones. Entonces, nosotros como padres tenemos una grandísima responsabilidad. El pecado tenemos que aprender, porque eso se aprende. Aprendemos a discernir la línea. Hay una línea. De aquí para acá el pecado y de aquí para allá la santidad. Pero si será pecado o no será pecado hacer tal. Lo sabemos. Porque el tibio vuelve atrás en algún momento. El tibio volverá, por eso no cada día debemos fortalecernos más. Hoy tomamos una decisión. Todo lo que veamos, oigamos, toquemos, nos lleve en algún momento a pensar mal, a actuar mal, a cometer pecado, deséchalo. Deséchalo. Porque el enemigo, mire, el enemigo es muy astuto. Alguien decía, un predicador decía, un amigo predicador decía, el enemigo hila finito. Fino, él es muy fino.
hilando y cosiendo el pecado. Y sin darnos cuenta, muchas veces hay muchos hombres de Dios que han caído en el pecado. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que por pequeñas cosas, muy pequeñitas, es como una cadenita que se va trenzando hasta que llega un momento que esa cadena ya lo ha envuelto. Entonces, cuando el padre se equivoca, comete pecado, los hijos pagan las consecuencias. Eso necesitará teología profunda. Ay, mis amados, eso no necesita teología, eso es de simple lógica. Los hijos pagan las consecuencias del pecado de sus padres. Ahí dice en Éxodo 34:7. En Éxodo 34:7 dice que vendrá el Señor, o vendrá el pecado, que visita la iniquidad de los padres. A ver si estoy bien. Éxodo 34:7. A ver si de pronto estoy diciendo algo indebido. Está hablando Moisés. Éxodo 34:6 dice: luego pasó el Señor frente a él y el Señor proclamó. Y Yahweh proclamó, Yahweh, Dios misericordioso y compasivo, paciente y grande en bondad y justicia, que conserva la misericordia para millares de generaciones, que perdona los pecados y las culpas y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Sí hay maldición. Salvo que en algún momento, cuando nosotros llegamos al Señor, lo aprendemos. Esto lo aprendemos, yo lo aprendí llegando al Señor, lo aprendimos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Y es casi que una oración permanente, que el Señor perdone los pecados de nuestros antepasados. Arrepentimiento y anular esa maldición, la podemos anular. Hay sobre todo las madres que a veces son muy observadoras y ellos dicen, es que se comporta igual que su papá. Claro, ella lo conoce, es su esposo y ha convivido con él muchos años y ahora ve al hijo actuar y dice, no, es que está haciendo las mismas cosas de su papá. De eso es de lo que estamos hablando. Lo bueno y lo malo, no solamente lo malo, lo bueno también, claro que sí. Entonces, la maldición, en el momento en que Dios maldice es a Can, no a Canaán, maldice a Canaán, que es el hijo de Can, el que se rió de su papá, verlo desnudo. La maldición no fue sobre Can, sino sobre Canaán, su hijo, y toda su generación. Necesitamos del Señor, definitivamente, permanentemente, porque a veces no sabemos, somos como torpes, somos ciegos, no vemos, no oímos las cosas que el Señor quiere para nosotros. Cuando el padre comete pecado, el hijo recogerá ese pecado. Ya lo leímos, Éxodo 34:7. Pero cuando nosotros conocemos del Señor, todo eso es quitado. La sangre de Cristo nos lava a todos, no solamente de los pecados que voluntariamente, conscientemente hemos cometido cada uno de nosotros, sino el Señor nos perdona y nos ayuda a que todas esas tendencias que traemos de nuestros antepasados, desde los tatarabuelos hasta nuestro padre, todo eso queda borrado. Dice el Salmo 46:1. Pónganme cuidado. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones están todavía, mis amados. Eso no es de que nos convertimos al Señor y muchas tribulaciones
ya no existe, no vienen. No, mis amados. Muchas veces arrastramos cosas que hicimos mal atrás. Antes de conocer al Señor las arrastramos y a veces el enemigo se encarga de recordárnoslo. Usted no es tan santo, usted no se las venga a dar de santo ahora, de que usted es santo y que es hijo de Dios. No, usted es un pecador porque usted hizo esto, y nos tiene todo el listado y no lo pasa por la cara. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Pero gracias a Dios, Salmo 46:1, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro auxilio en los momentos de tribulación. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así dice Salmo 46:2. Mire, los seres humanos percibimos el mundo natural. ¿Cómo percibimos nosotros el mundo natural? Con los sentidos. Con eso es que percibimos el mundo natural. El mundo natural no es como algo que llega allá como un soplo. No, lo percibimos. El mundo natural tiene que ver con los sentidos. Con los sentidos. Ese es el mundo que nosotros conocemos. El mundo de la visión, el mundo de la audición, el mundo del sentido de la piel, en fin, los 6 sentidos. Pero déjenme decirles, al lado nuestro hay un mundo paralelo a nuestro mundo, muy poderoso. Y este mundo es el mundo espiritual, el mundo de la revelación de Cristo en nuestras vidas o el mundo de los infiernos. Hay un mundo espiritual y va y camina con nosotros. Eso quiere decir que en este mundo tenemos a nuestro lado criaturas espirituales que siempre, óigame bien, siempre estos personajes espirituales nos quieren hacer daño, nos quieren hacer regresar, siempre están buscando hacernos daño. Y espiritualmente hablando, son una fuerza, son un poder espiritual de las tinieblas. Alguien dice, no, pero pastor, ¿eso por qué estaban hablando del demonio? ¿Y por qué hablan del diablo y de las tinieblas? Es que tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, en algún momento posaremos de tontos, de que no entendemos. Es que yo no sabía que robar allá en ese banco era pecado. Por Dios. Entonces, siempre ese mundo espiritual está tratando de hacernos daño. Y ese mundo de las tinieblas, mis amados, es muy poderoso. Nosotros no podemos interactuar con el mundo de las tinieblas teniendo lo que nosotros los seres humanos llamamos control. No, nosotros estamos frente al mundo de las tinieblas en una batalla, como dijéramos, donde somos débiles, no somos tan fuertes como queremos, como creemos. Por eso la fortaleza nuestra es el Señor. Cristo es mi fortaleza. Así dice la palabra. Él es nuestra fortaleza. No es nuestro pensamiento, ni nuestra lógica, ni la profesión que tenemos, ni que es que yo soy psiquiatra, yo soy psicólogo, yo soy comunicador, yo conozco al ser humano. No. No nos conocemos ni nosotros mismos. Y en nuestro caminar espiritual, nosotros somos afectados o por el mundo de las tinieblas o por el mundo del bien. Somos afectados por el mal, por el bien. Aquí no hay términos medios.
No, no, es que esos son pecaditos, ¿cómo se llamarían? Pecaditos simples o pecaditos chiquitos. ¿Sí? No, debemos utilizar la sabiduría, la sabiduría. De pronto alguien dirá, bueno, pues pastor, es que a veces las circunstancias de la vida, por ejemplo, lo llevan a uno a decir una mentira. Es que todo el mundo está esperando que me diga que eso que hizo, bueno, eso está bien. Y nosotros sabemos que no está bien, que no estuvo bien, que estuvo mal. Entonces podemos decir mentiras. Nosotros podemos ser afectados o por el bien o por el mal. No hay términos medios. No hay términos medios. No, que es que esos términos medios, esos pecaditos que no son ni buenos ni malos, pecaditos. De esos pecaditos que no son ni buenos ni malos, nace una teoría dentro de la fe cristiana hace mucho tiempo. La teoría del purgatorio. Y el purgatorio no existe. Oh, gran noticia para muchos. El purgatorio no existe. Por eso hablamos al principio, hace un momento. Existe el mal y existe el bien. No hay más, el bien y el mal. Lo que para ti, lo que para alguna persona puede ser un pecadito, para otros puede ser un pecado muy grande. Pero existe el bien y existe el mal. No hay algo intermedio. Pecaditos, no. El pecado es pecado y será pecado aquí y en Cafarnaún. En todos los lugares. Entonces, si la situación es así, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Saben ustedes que una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando caminamos en la fe de Cristo, nosotros debemos tener una seguridad? ¿Cómo? No lo sé. Es algo que lo sentimos, lo percibimos dentro de nuestro ser. Y partimos del hecho de la plena seguridad. De ahí partimos, porque en la medida en que nosotros abrimos la palabra y vamos leyendo y vamos conociendo un poco más de Dios, del Señor, vamos sabiendo cómo es Él. En la medida en que nosotros nos acercamos, lo vamos conociendo bien. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es asegurarnos de estar protegidos y cubiertos con la bendición y el Espíritu de Dios. Deuteronomio 11:26. ¿Y eso cómo se logra, pastor? ¿Cómo se logra? Deuteronomio 11:26. Dice, está hablando el Señor, dice, miren, yo hoy, aquí yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. No, al revés, la maldición y la bendición, porque se supone que la bendición está a la mano derecha. Amén. He puesto delante de ustedes la maldición y la bendición. La bendición, si ustedes oyen los mandatos del Señor nuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios, y se aparten del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que ustedes no han conocido. Bueno, alguien diría, no, ahí está hablando de idolatría. No. Está hablando de dioses que no nos pertenecen, no son nuestros. Hay muchos dioses y no creemos, le damos otros nombres. Por ejemplo, la ambición. La ambición. Alguien dirá, no, pero es que uno en la vida tiene que ser ambicioso, tiene que aspirar a tener 100
para que llegue a tener por lo menos 60. Y si no es ambicioso, no va a tener 60, sino 10. Entonces tenemos que ser... No. Nosotros no caminamos así. La palabra es nuestra guianza. Y la ambición no es buena. Nos puede llevar a pecados horribles, a hacer lo que no debemos hacer. Y mis amados, cuando nosotros somos afectados por todo aquello que va en contra del Espíritu de Dios, llamado pecado, en contra del Espíritu de Dios es todo lo que se llama pecado. Y nosotros somos afectados por la maldición que trae el pecado. El pecado es ir a robar. Pero el que roba tiene que estar sujeto a la maldición que trae el ir a robar. ¿Y cuál es la maldición? Bueno, que un día lo van a atrapar y lo van a juzgar y lo van a meter en una cárcel y allí no va a poder disfrutar lo que se robó porque está encerrado en una prisión. O en algún momento, la muerte, como una consecuencia del pecado. La muerte física y lógicamente la muerte espiritual también. Y cuando nosotros somos afectados por la maldición del pecado, mire mis amados, es muy difícil cumplir con el propósito de Dios. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros, por eso necesitamos la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque es que la palabra lo dice, la lucha nuestra, la pelea nuestra, amados míos, la pelea nuestra no es contra sangre, no es contra carne, no es contra el vecino, ni contra la suegra, ni contra el esposo, contra el jefe, contra el amigo. No. No, la lucha nuestra, eso es lo que tenemos nosotros que entender. Por eso no podemos dar pasos en falso, porque la lucha nuestra es contra el mundo de las tinieblas. Esa es la lucha nuestra. Es que casi que uno podría decir, podemos ver el mundo espiritual caminando por las calles, en todas partes, en las oficinas, en los cines, en los teatros, en todas partes. No, es que yo soy fuerte en Cristo. Mire que el que se crea fuerte no caiga, dice la palabra. Pues, es que yo soy fuerte, yo puedo resistirla. No, yo me puedo meter a un bar y allá entrar a predicar la palabra del Señor. Olvídese, están todos borrachos, no van a entender de qué estás hablando. Y lo que te va a pasar es que de pronto te invitan a una cerveza y la aceptas. Bueno, entonces somos afectados, mis amados, por la maldición del pecado. Y cuando caemos, aceptamos el pecado, es muy difícil, y yo diría casi que imposible, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque ¿saben una cosa? Dios tiene un propósito fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida. Si no lo has descubierto, pídele, Señor, muéstrame el propósito. Claro, una vida con propósito. Y que el propósito sea el propósito de Dios. Lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Por eso es que nosotros necesitamos caminar con el Señor Jesús. Por eso necesitamos su palabra en nuestras vidas. Juan 10:10. ¿Te acuerdas qué es lo que dice Juan 10:10? El ladrón, o sea, el enemigo, ¿a qué ha venido? ¿Ustedes saben a qué ha venido? Él vino solamente, sus tres propósitos del enemigo son robar, matar y destruir. Ajá.
robar. Cuando hablamos de robar, no estamos hablando solamente de aquel que va y se toma unos dineros, unos billetes, o va y se roba un cuadro, o se roba un reloj, o se roba una billetera. No, aún aquel que roba la honra de otro, por ejemplo, aquel que roba la paz de alguien, aquel que roba algo que no le pertenece. Si es robo es porque toma algo que no le pertenece. Robar. ¿Y cuál es el otro pecado del mundo de las tinieblas? Matar. Claro, el enemigo vino a eso, a robar y a matar. Hijos del diablo, los que matan, le quitan la vida a otro. Están bajo maldición. Están bajo la maldición del mundo de las tinieblas. Robar, matar. Y matar no solamente el cuerpo físico. Podemos matar la honra de alguien. Sí, Señor, amén. Así es. Y matamos la honra de los demás, hablando lo que no corresponde, o callando la boca de algo que sabemos, y nos volveremos cómplices. Robar, matar y destruir. A eso viene el enemigo. Por eso hay tantos hogares deshechos, hijos colgando, por ahí que no saben para dónde van, no saben si hoy duermen en la casa del papá o en la casa de la mamá que se fue con otro, o el papá se fue con otro, no saben para dónde van. Destruyen las familias, roban la paz, roban el amor, destruyen las familias. Robar, matar y destruir. A eso vino el enemigo. La palabra lo llama el ladrón. Muy claro. Amén, amén. Nosotros vemos. ¿Usted quiere saber si el mundo de las tinieblas existe? Aleluya. Salga a la calle y mire. Vea las noticias. Lea las noticias en el periódico. Mire películas de hoy en día. El enemigo se está apoderando de la sociedad. Y cada día lo hace con una fuerza y con como dijéramos, una dedicación, con una vehemencia el enemigo. Y lo ve uno, hombres preclaros, sabios, que se conocen todos los libros de la ley aquí en su cabeza y los pueden recitar de memoria. Defendiendo la muerte en el vientre de una madre. Esos personajes no saben, no han entendido, son tan inteligentes en las cosas del mundo que no han entendido que eso es un crimen y que el Señor lo castiga. Y el castigo les llegará de una o de otra forma, tanto aquí en esta vida como les va a llegar en la vida eterna. Entonces el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. A eso es que vino. Y el Señor Jesús, ¿a qué vino? ¿Sabe a qué vino el Señor? Yo he venido, dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida, y que esa vida la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor vino a traernos. ¿Será que eso es difícil de entender? ¿Será? Sí, escogen el camino torcido. Eso no nos pasa nada. ¿Eso qué tiene de malo? Pero estamos contentos un ratico. Le buscamos siempre una explicación, una disculpa mejor. Y el enemigo, él está pendiente ahí. Él está pendiente de que nosotros abramos una puerta espiritual. Él está ahí pendiente de que abramos una puerta. Mire lo que el Señor le dijo a Caín. Génesis 4:7. Génesis 4:7. ¿Usted sabía lo que el Señor le dijo a Caín? Le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado
está a la puerta. ¿Cuál es, cómo podríamos decir, como la vacuna o la vitamina para evitar que el mal llegue? ¿Cuál es? Ahí lo está diciendo el Señor, se lo está diciendo a Caín, es hacer el bien. Esa es la parte dinámica. Sí, que necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros, sí, claro, porque Él nos fortalece, Él nos habla, nos explica, nos hace entender. Nos hace entender. Pero, ay Señor, el pecado está ahí. El pecado está ahí a la puerta de nuestra vida. El enemigo no nos obliga a nada, ¿saben ustedes? Que la gente dice, no, es que el diablo vino y me tentó y me obligó. Todo es que el diablo. No, el diablo solamente propone. El cristiano o el no creyente dispone, escoge. He puesto delante de ti el bien y el mal, escoja. El Señor nos hizo libres. Y a veces el ser humano toma la decisión de esclavizarse al pecado, al mundo de las tinieblas. El pecado está a la puerta. Todos los días, cada segundo de nuestra vida. Pero, claro, y el Señor también está a la puerta y llama. Y muchas veces nos llama y nosotros no escuchamos la voz del Señor. Cuando yo conocí al Señor hace 35 años, sí, yo había oído hablar del Señor. Claro, yo leía la Biblia, pero la leía como un libro histórico, un libro maravilloso, un libro de ciencia ficción. Pero a través de ese libro el Señor me iba hablando. Y el Señor viene y toca tu vida, tu corazón. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré a tu vida, cenaré contigo, permaneceré contigo y tú cenarás conmigo. Eso es algo extraordinario. ¿El pecado está ahí a la puerta? Claro que sí, y toca muy bien, pero depende de nuestra voluntad abrir la puerta. No, es que es un hombre santo de Dios y la tentación, no crea, mientras estemos con estos huesitos y estas carnitas, el enemigo vendrá a tentarnos. Y entre más alto esté el personaje, el líder, el pastor, el maestro, entre más alto esté en la espiritualidad, más duro viene el enemigo. ¿Ustedes creen que el enemigo se da por vencido? Olvídese. Claro. ¿A quién le tira piedra? ¿A quién se le tira piedra? ¿A qué árbol se le tira la piedra? ¿Al que da fruto? Claro, hay que quitarle el fruto. Y ese es el enemigo. Está atento a ver si hay un fruto en nuestra vida para él quitarlo de nuestra vida. Si decidimos un día amar a nuestra esposa, entonces el enemigo está ahí. A ver, ¿cómo nos tumba ya el fruto ese del amor? ¿Cómo lo tumbamos? En fin, 1000 pecados, 1000 formas de que tiene el enemigo de tratar de convencernos. Aquí, en esas circunstancias que vivimos todos los seres humanos, aquí es donde nosotros necesitamos una fuerza interior. Ahí es donde necesitamos una fuerza interior. Y esa fuerza interior, ¿saben ustedes quién es esa fuerza interior? El Espíritu Santo de Dios. Él es la fuerza. Y Él nos hace cada día más fuertes, más resistentes. Deuteronomio 11:26. Abre tu Biblia. Deuteronomio 11:26. Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de todos ustedes
la bendición y la maldición. Ya lo leímos. Entonces, la bendición, si tú oyes lo que el Señor te dice, los mandatos que el Señor te dio, y están en la palabra, aquí en el Nuevo Testamento están explicaditos, están más entendibles que en el Antiguo Testamento. Entonces, versículo 28, la maldición, si usted no oye los mandamientos de nuestro Dios y se aparten del camino que yo les estoy señalando en este día, y se van detrás de dioses ajenos. Tú escoges. El Señor no nos obliga a nada. Tú escoges. Así como un día escogemos amar y amamos a una persona. Eso fue una decisión propia que tomamos en algún momento. ¿Ah? Entonces, rápidamente, para terminar, ¿de dónde vienen las maldiciones? Tienen muchos orígenes. Las maldiciones, o sea, el pecado en nuestra vida, las maldiciones, lo que nos hace a nosotros separarnos de Dios, viene de muchas partes, de muchas formas. Por ejemplo, el pecado en sí mismo es una forma de caer en la maldición. Génesis 3:14, volvemos otra vez al Génesis, a la creación. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué se alimenta la serpiente? ¿De qué dice ahí que se alimenta la serpiente? De polvo. Y él, come puro polvo. No. ¿De qué hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. ¿De qué se alimenta el mundo de las tinieblas? El enemigo. ¿De qué se alimenta? De seres humanos. Saltemos al versículo 17, 3 versículos más adelante. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, porque maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la maldición. ¿Que nosotros en algún momento podemos volver la maldición una bendición? Claro que sí. Nos toca trabajar. Eso es lo que le está diciendo. Usted lo tenía aquí todo. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? Lo tenía todo en la casa. Pero hijo, aquí no te falta nada. No, papá, dame mi herencia que yo me voy a gozar el mundo porque estoy joven. Quiero ser libre, hacer lo que yo quiera. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. El beber, el emborracharse, el andar con mujeres que no es la tuya, en tomar lo que no corresponde, en decir una mentira que te va a dañar. Todo eso tiene consecuencias. La palabra lo dice. Y cuando nosotros hacemos algo así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que el mundo de las tinieblas entre a nuestra vida, entre a nuestra casa, entre a nuestra familia. Y el mundo de las tinieblas entra a nuestra vida y empezamos, ¿saben ustedes qué es lo primero que perdemos? La fe. La fe. La perdemos. El pecado debilita nuestra fe. Y cuando la fe nuestra se debilita, nuestro entendimiento está ciego. ¿Ah? Nos embrutecemos. Eso es lo que hace el pecado. Es que somos listos, es que yo robo y nadie me ve. Ay, por favor, por favor. Mateo 13:19. Mire, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es que hay que explicarla. Ese es el trabajo que el Señor nos dio a mi esposa y a mí. Enseñamos la palabra.
Aquí no se trata de un gran discurso, un sermón a alta voz, moviendo emociones. No, no. Aquí tenemos que aprender, entender, el entendimiento. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Un día te siembran, yo siempre hablo de mi experiencia. En algún momento Dios sembró en mi corazón una semilla. Y desde niño, desde muy, muy jovencito, que mi madre me regaló una Biblia, yo sentía la atracción por leerla. Pues la leí y no la entendía, porque el Espíritu de Dios no estaba conmigo. Yo no sabía de la necesidad del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, pero estaba ahí, lo quería, me gustaba, yo veía ese libro. Usted, y el otro día creo que les mostré el libro, está todo desvencijado, las tapas están, yo no sé qué se hicieron las pastas de ese libro, está todo casi destruido, porque lo leía, pero no lo había entendido. Pero bueno, el mundo de las tinieblas dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo poco que entendió, el malo viene y se lo quita. Y el malo viene y nos hace propuestas. ¿Saben usted? Decía un pastor, y eso lo tengo yo anotadito. El enemigo viene y ofrece cosas. Nunca se me olvida porque dice que el enemigo hace 3 ofrecimientos básicos: la fama, la dama y la lana. La fama. La dama, claro, otra que no es tu esposa. Y la lana, el dinero. El dinero, cuidado, el dinero en sí mismo, el dinero no es malo. Es cuando ponemos el corazón en el dinero. O cuando buscamos la fama. Es que yo quiero ser un pastor famoso, que salga en la televisión y que cuando digan fulano de tal viene a Bogotá, la ciudad se mueve y llenamos los estadios. ¿Tú estás predicando la palabra o quieres fama? ¿Solo fama? Y eso te gusta, es como una especie de droga. Cuidado. El enemigo te está aplicando una de sus 3 inyecciones, la fama. No que en medio de andar en esas correrías aparece la dama. Ay, pastor, qué palabra tan hermosa. Cómo me hubiera gustado a mí tener un hombre como usted, un esposo como usted. Y algunos tontos se lo creen. Desde el huerto del Edén, el enemigo es muy sutil. Eso nunca lo olvidemos. Y la lana, el dinero, aleluya. Sí, yo voy a predicar, pero ¿cuánto pagan? Mi tarifa es de tanto. Aleluya. Si lo que tú tienes para predicar no es tuyo, es del Señor. El Señor te lo presta. Te lo presta para que vayas y lleves el mensaje. Que llevando el mensaje, el Señor te va a bendecir sin lugar a dudas. Pero el que pone la tarifa es el Señor. No es que yo hoy si me pagan tantos dólares y me dan hotel 5 estrellas, me dan pasajes en primera clase, me dan comedor libre. Perdone que hable de esto, pero es que a veces se estila aún dentro de la fe. Y esas personas son las que hacen que haya tema para hablar en contra de los siervos de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. El mundo de las tinieblas, Tenemos que abrir el corazón para poder entender. Mire, los escribas, los fariseos, los sacerdotes de la época del Señor Jesús, ellos leían las escrituras y se lo sabían el libro de memoria y otro más. De memoria. Y aún todavía. Pero no habían entendido. Los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los feos allá del Sanedrín.
Ellos conocían la palabra, pero no la podían entender. El Espíritu de Dios no estaba ahí. Y ellos no abrieron el corazón. Ellos debieron haber dicho, oiga, venga, sentémonos y escuchemos a este hombre. Oiga, este hombre habla cosas que hablaban los profetas, pero él las habla mejor, más entendibles. En el mundo de las tinieblas les enceguece el entendimiento, o les encegueció el entendimiento, y hoy en día también. Segunda de Corintios 3:14, pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, durante la lectura del Antiguo Pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado que por el Cristo es quitado ese velo. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma, versículo 8, Romanos 11:7, versículo 8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, sigamos adelante. ¿De dónde más vienen esas maldiciones? Yo diría, del mismo ser humano. El ser humano atrae la maldición. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el ser humano atrae la maldición? De varias formas. Una, cuando se ata a sus palabras. Primera de Pedro 3:10. Por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Porque está atado a lo que dice, atado a las palabras. Dice, apártense del mal y practiquen el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos, pero el rostro del Señor está contra los malvados. Sigamos adelante rápidamente. ¿De dónde más vienen las maldiciones? Cuando maldice al pueblo de Dios. Mire, yo recuerdo, vivíamos en Cúcuta, sí. Estaba de presidente en Venezuela Hugo Chávez Frías. Y un día dijo, maldito el pueblo de Israel. Así lo dijo. Maldigo a Israel desde mis entrañas. Uy, con un odio, maldijo al pueblo de Dios. Desde mis entrañas. ¿Y saben ustedes de qué murió? De un cáncer en sus entrañas. Terrible. Ya cuando estaba, como dicen, con un pie en la sepultura, empezó a hablar diciendo, oh, si Dios, porque un día dijo que él no creía en Dios. Dijo, Dios no existe. ¿Cuál Dios? Eso nosotros venimos de la evolución de las especies. Lo dijo así, con una pose de sabio. Lo que yo estoy diciendo es última palabra, con pos de sabio. Erudito. Sí, como un erudito. Dijo nosotros, ¿cuál Dios? Es creación, no, que Adán y Eva son mentiras. Nosotros venimos como producto de la evolución. Y maldijo a Israel desde mis entrañas. Y murió de un cáncer terrible en sus entrañas. Ay, sí, que al final estaba, ay, Dios, sí, si tú pudieras sanarme. No, él ya se había echado la maldición encima. Darme una vida flameante. ¿Y dónde estuvo? ¿Quién dice eso? Darme una vida flameante. Dame una vida flameante. Hey, pero cuando ya estaba con la enfermedad, ya había echado la maldición sobre sí mismo y ya había cometido un error terrible. Maldijo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y eso son palabras de la Escritura. Génesis 12:3 dice, cuando maldice al pueblo de Israel y al pueblo de Dios, viene la maldición sobre la persona. Porque el Señor lo dice, bendeciré a los que te bendigan. El que te bendiga a ti como cristiano llevará bendición. Amén. Todos aquellos que maldigan al pueblo de Dios arrastrarán maldición. Hoy hablan, en Nicaragua, el presidente de Nicaragua,
está persiguiendo al pueblo de Dios, está hablando mal del pueblo de Dios. Y aquí también se levantan algunos, es que las iglesias se enriquecen. ¿De qué nos enriquecemos nosotros? ¿Ustedes han conocido algún pastor que fue enterrado con billetes y con oro, con relojes? Eso lo hacían los faraones. Así como hay algunos que tienen iglesias grandes y tienen organizaciones grandes y son famosos, esos serán el 1%. Pero hay otros muy pobres que van de pueblo en pueblo. Misioneros que arriesgan aún su salud, su vida, por ir a llevar la palabra. Entonces, por favor, enséñale a la gente, nunca maldigas al pueblo de Dios. Nunca, nunca, porque eso trae maldición. ¿Cuándo más llega maldición a la vida? Cuando se admiten comentarios de un siervo de Dios. Hay gente que tiene esa costumbre, no es que el pastor tal, el pastor por cual, el pastor fulanito, el pastor sutanito, hace y de esas, cuidado, cuidado. El que juzga es el Señor. Mire lo que dice primera de Timoteo 5:19. No admitas ninguna acusación contra un anciano. Cuando la palabra habla de anciano, está hablando del predicador, del siervo de Dios. Nunca lo permitas. A no ser, termina diciendo, que esté respaldado por 2 o 3 testigos que puedan decir, sí, él cometió esta falta. Mientras tanto, no hables, no lo digas. Y si tú eres creyente, menos. No es que vienen a contarte en gran secreto, no, es que el pastor fulano de la iglesia tal, que es que lo vieron por allá en el río o por allá en una piscina con un mundo de mujeres. A lo mejor vieron un pastor bautizando gente. Y dijeron, no, y de 20 que estaba bautizando, 15 eran mujeres. Entonces sí, lo vimos en una piscina con 15 mujeres. Cuidado, eso no lo hagas. Traes maldición sobre tu vida y la vida de tu familia. ¿Cuándo más viene maldición sobre el ser humano? Cuando el hijo no respeta a sus padres. Enséñale a tu hijo. No es porque usted tiene que respetarme porque yo soy su papá. No, tienes que respetarme porque si no lo haces, traes maldición sobre tu vida. ¿Qué dicen los mandamientos en el Antiguo Testamento? Honra a padre y madre. ¿Y qué más dice? ¿Solamente eso? ¿Honra a padre y madre? No, porque si tú lo haces, si tú honras a padre y madre, dice el Señor, tendrás larga vida en la tierra y todo lo que hagas te irá bien. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, como hijo, respeta al padre, respeta a la madre. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres por causa de nuestro Señor, pues es justo. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y aquí no está hablando de que, no, tienes que honrar a tu papá si él es buena gente, si es un buen padre, cariñoso. No. No importa quién sea tu padre, tienes que honrarlo, respetarlo. No, que es que mi padre es un narcotraficante. Puede ser lo que sea. Pero tú no puedes hacer lo mismo. Tienes toda la razón. Hónrelo. ¿No te gusta lo que él hace? Cállate. Hazte a un lado. Él quiere hacer su propio... Déjelo. Pero nunca hables de él. Aquí no importa lo que los padres hayan hecho. ¿De qué otra forma puedo traer yo maldición a mi vida y a la vida de los míos a mi casa? Cuando se cae en intimidades, en relaciones ilícitas con una mujer o con un hombre que no es ni tu esposa ni tu esposo. Levítico 18:20, mire lo que dice, no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro a causa de ella, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es abominación. Oye, todavía hay algunos pastores y líderes, entre comillas, que están apostándole a las relaciones hoy en día de bisexuales.
No, la palabra dice que no, que eso trae maldición. 23, no tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, eso es depravación. Y miren lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las cosas propias de la naturaleza terrenal? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es una idolatría, así dice la palabra. Colosenses 3, versículo 6. Colosenses 3:6. Por estas cosas es que viene el castigo de Dios. Yo digo que aquí dice, viene el castigo de parte de Dios. No, el castigo como si dijéramos, lo hace la persona a sí mismo cuando cae en todas estas cosas. Y cuando caigamos por alguna circunstancia debemos pedir, eso lo dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué otra razón traemos maldición? ¿De dónde más pueden venir las maldiciones? Y con esto vamos terminando. Cuando robamos a Dios. Y sobre todo la maldición que tiene que ver con la pobreza. Malaquías 3:10, mire lo que dice. Todo el pueblo traiga los diezmos a mis depósitos y haya provisión en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y si tú lo haces, yo abriré para ustedes las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta cuando sobreabunden. Y cuando usted diga, Señor, ya es suficiente. ¡Wow! Cuando yo honro al Señor con mis ofrendas, con mis diezmos, estoy demostrándole al Señor que mi corazón le pertenece a Él y no al dinero. Que no tengo el corazón puesto en el dinero, que mi confianza está puesta en Él. No, es que si yo doy esto me va a hacer falta. No estás confiando en el Señor. Y si hay algo que nuestra fe se caracteriza, es porque confiamos y creemos en el Señor. Mire, el que nunca honra al Señor, nunca estará satisfecho, nunca estará contento. ¿Y sabe por qué? Porque hay maldición en su vida. Y hay gente que porque el hijo o alguien, me robó 50,000 pesos que tenía ahí, siendo un hombre muy rico, y el hijo viene y viene contra él y lo golpea. Sí, que tenemos que enseñar a nuestros hijos a no robar, claro que sí, pero yo tengo que empezar como padre a no robar a Dios. Porque el que no honra al Señor nunca estará satisfecho ni contento, nunca. Porque hay una maldición. ¿Y por qué hay maldición? Porque le está robando al Señor. Entonces, mis amados, la pregunta al principio fue, el título, la verdadera libertad. Ese fue el título, no sé si se acuerdan. Entonces la pregunta es, entonces, ¿de dónde viene la verdadera libertad? Ya hemos repasado los pecados, lo que no debemos hacer. Juan 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. ¿La verdadera libertad cuál es? No, eso yo ir y venir en la borrachera y en los amigos y en las mujeres y en la mentira y en la estafa, en el robo. Es que yo soy libre. No, eres un esclavo, un pobre esclavo, tonto, insuficiente. Porque la verdadera libertad viene cuando el Hijo, el Señor Jesucristo, nos hace verdaderamente libres. Vamos a honrar al Señor, ahí donde tú estás.
yo sé que tú has traído la ofrenda para este día. Y yo no estoy pidiendo que es que me tienen que mandar a mí la ofrenda, ¿no? Si conoces a un pastor y no me conoces a mí, no importa, vaya donde ese pastor. Pastor, aquí le traigo esta ofrenda, este diezmo. ¿Y usted quién es? No, alguien. Ore por mí, pastor. Y te acordarás de mí, te vas a acordar de mí. ¿Tienes problemas financieros? Honra al Señor. Pero si tú te alimentas en una iglesia, vaya a tu iglesia. Llévale a tu pastor la ofrenda. Porque él hace un trabajo, está sosteniendo una empresa. La iglesia es como una empresa, mis amados. Hay empleados, hay gastos de luz, de agua, de teléfono, hay que comprar sillas. Eso no es gratis. Eso es producto del amor y de la fe de los creyentes. ¿No que es que el pastor se roba la plata? Seres humanos malos hay en todas partes, hasta del Vaticano para abajo. No, pero entonces yo por eso no puedo, no, es que como todos son malos. No, no todos son malos. No todos son malos. Si tú vas a una iglesia donde tú te alimentas, donde te dan alimento de la palabra, honra a esa iglesia, honra a ese pastor, que te honra a ti enseñándote palabra. Toma tu ofrenda en tus manos y vamos a orar. Padre bueno, Señor de la gloria, hoy primeramente te damos gracias por tu palabra, porque es una palabra de vida, es una palabra que nos enseña cómo es que debemos caminar y cómo debemos caminar contigo. Hoy, Señor, yo te pido la bendición para tu pueblo, para todos aquellos, Señor, que hoy se han reunido alrededor de esta imagen, de esta palabra, de esta enseñanza. Yo los bendigo a todos, los bendigo con toda bendición en este día. Y aquel, Señor, que ha abierto el corazón para separar de lo que tú ya le has dado, para honrar la iglesia, tu iglesia, Señor, a esa persona, bendícelo. Bendice a esa persona, abre puertas de bendición, como solo tú lo sabes hacer. Y que esa persona, su fe sea honrada en esa persona. Esa persona que ha abierto sus manos con generosidad, la generosidad tuya vendrá sobre él y sobre su casa y sobre sus hijos. Yo los bendigo a todos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén. Bueno, como les habíamos dicho, hoy es día de Cena del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer en este día? Debemos reunirnos ahí en tu casa. No sé si alcanzaste a escucharnos o alcanzaste a leer la sugerencia que tú allí en tu casa, varón, si no está el hombre de la casa o no es un creyente, la esposa será la sacerdote de esa casa. ¿Dónde están? Reúnanse. Tomen jugo de uva, o si tienes un vino, no importa, un vino suave, allí en tu casa, y un pan, un pedazo de pan. Y vamos a recordar lo que el Señor hizo un día con todos sus apóstoles. Lucas 22:15. Entonces les dijo: he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Está hablando de su vida. Porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Entonces dice que tomó el pan y dando gracias, lo partió y les dio a todos ellos diciendo, partió el pan para todos y lo partió diciéndoles, este es mi cuerpo que por causa de ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias, porque este pan nos recuerda, al ser partido, el momento en el cual el Señor Jesús dio su vida allí en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, como una ofrenda, un cordero inmolado. Fue allí a la cruz del Calvario, callado, silencioso, sin decir una sola queja. Y allí su cuerpo fue partido. Cuando nosotros tomamos este pan y lo partimos, estamos recordando el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo toda la casa, bendigo toda la familia, del mayor hasta el menor. Reciban hoy, al partir este pan y compartirlo, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Pueden comer el pan. Te damos gracias, Señor, en este día, por permitirnos reunirnos juntos en familia y conmemorar así la cena tuya, Señor, la última cena que tuviste con tus discípulos. Hoy te damos gracias por eso, Señor, por un nuevo día de vida que tú nos das. Y hoy, Señor, bendecimos esta copa y los que estamos reunidos en familia, tomando esta copa, lo hacemos en tu nombre, Señor, sabiendo que es el significado de tu muerte en la cruz, allí en la cruz del Calvario, donde tú moriste, Señor, y nosotros fuimos levantados contigo, Señor, y liberados de todo pecado, de toda enfermedad y de todo dolor. Hoy te damos gracias, Señor, porque aún en estos momentos, Señor, después de tanto tiempo, Señor, tú sigues siendo lo más importante para nosotros. En ti creemos y en ti confiamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos alrededor de esta copa y de este pan, símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, vertida toda allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por animarnos, por ayudarnos, por sostenernos cada día. Gracias te damos, Dios, por este día, Dios, día de la casa, día de la familia. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos toda la casa, bendecimos desde el mayor hasta el menor. Hoy abre tus manos y recibe la bendición que viene del cielo. Gracias te damos, Dios de la gloria, por este momento. Yo bendigo cada familia que está allí reunida en la casa. Los bendigo a todos con bendición de lo alto. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Reúnete con tu casa, con tus hijos, con tu familia, con todos. Y bueno, este es el día que el Señor ha escogido para el gozo y el disfrute de todos nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Amén.